Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados barristas, abogados, abogadas del Foro de otros capítulos de la Ciudad de México que nos acompañan. Estamos muy contentos el día de hoy de recibirnos aquí en este evento del Colegio de Abogados, capítulo uno más, que gracias al día de hoy, al esfuerzo e iniciativa de Alejandra Andreu, nuestra coordinadora de la Comisión de Jóvenes Barristas, quien ha estado muy activa apoyándonos aquí en la barra con muchos eventos, lo cual le agradecemos mucho a Alejandra. Acaba de estar allá en Sonora, ella apoyando allá al capítulo Sonora en un evento también de jóvenes barristas a nivel nacional, que nos dio mucho gusto que nos invitaran y más gusto me dio que Ale luego levantó la mano para participar. Eso nos agrada mucho. Invitarlos, como lo hemos estado haciendo, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Continuamente estamos ofreciendo, avisando de los eventos que estamos teniendo. Si recuerdan, tenemos nuestra página de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos un canal de YouTube donde grabamos la mayoría de nuestros eventos y los subimos ahí para que con posterioridad, si gustan revisarlos, volverlos a ver, consultarlos o compartirlos con quien estimen convenientes estos temas de mucho interés que de forma gratuita, por lineamiento de nuestro presidente nacional Héctor Herrera, hemos estado compartiendo el conocimiento y la experiencia de tantos expertos que nos han generosamente aportado su tiempo, conocimiento y experiencia. De hoy estamos muy honrados de tener a la maestra Griselda Núñez. Una aclaración, su nombre parece como Griselda Espinosa, un tema que no pudimos corregirlo, pero es la maestra Griselda Núñez Espinosa, a la cual le agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición y su generosa participación con la barra. Sin más, después de haber dado esta introducción, le dejo la conducción del evento a Alejandra y en las mejores manos de la maestra Griselda para que nos comparte su experiencia. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias y pues buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo de Nuevo León, les agradecemos su participación, así como nuestro equipo organizador. Les pedimos mantener su cámara y micrófono apagados durante la sesión. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos señalar sus comentarios y preguntas que surjan en el chat de la plataforma. El día de hoy estamos muy entusiasmados porque nos acompaña Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León, quien nos hablará acerca del sistema de justicia penal con perspectiva de género. Por lo que me permito leer su breve semblanza. Griselda es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y Justicia Alternativa, así como una amplia trayectoria como docente y se ha desempeñado como asesora jurídica en diversas administraciones públicas en Jalisco y Nuevo León. Por lo tanto, me permito ceder el micrófono a la licenciada Griselda Núñez. Muchísimas gracias. Saludo a todas y a todos los que nos ven. De verdad, reconocer este esfuerzo que hacen todas y todos. Sé que están seguro dentro de sus actividades cotidianas y se tomaron esta oportunidad, este tiempo de como abogadas y como abogados interactuar en un tema que está enmarcado dentro de la conmemoración de el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, de mi parte, Alejandra, reconocerte ese esfuerzo que haces por todas y por todos, pero sobre todo por transformar el derecho y poder llegar a estos temas a los que estamos día a día con la práctica jurídica y en definitiva a todos y a todas las que nos acompañan de la barra, tanto del capítulo de Nuevo León como de otras barras que nos puedan estar acompañando. Y la idea de esta charla es hacerla muy dinámica para ustedes, en donde podamos hacer un foro más de intercambiar ideas y que permitan pues tener a una persona titular de una investigación del delito que quizás tiene con mayor referencia en este último tiempo para la sociedad, pues tener esta oportunidad de comunicación bidireccional que nos permita afrontar este tipo de ideas que construyan nuestra comunidad y nuestra información. Entonces, la charla está estructurada para que yo les presente el tema
el tema. No sé si habría la oportunidad de que se pueda habilitar el compartir pantalla. A lo mejor les puede ayudar un poquito el apoyo visual. Y la idea es que si requieren alguna pregunta, sé que estamos entre colegas, entonces si tienen a bien y así los organizadores lo permiten, de dar la oportunidad de que intervengan de manera directa en algún punto de precisión en el desarrollo del tema, por favor siéntanse con toda la confianza. Lo que queremos es como hacer este tema de reciprocidad. Entonces, por favor siéntanse con la confianza. Yo como pues más que expositora o ponente, como colega compartiendo esta información, me gustaría también tener esta oportunidad de compartir la información. Entonces, por favor, siéntanse con esa confianza. Y bien, en razón a esto, tenemos de pronto el tema se establece de la investigación con perspectiva de género, que es uno de los puntos que tenemos previstos para charlar, y está conformada por dos partes. La plática, la primera de ellas, tiene que ver con dotarles de una serie de conceptos indispensables para poder entrar en materia de a qué me refiero cuando hablamos de litigar con perspectiva de género. Entonces, definitivamente esto conlleva para nosotras la posibilidad de tener bases para poder analizar los elementos. Y la segunda parte está estructurada de pronto con este tema de resultados y de acciones que Nuevo León se han venido realizando a partir de actuar con perspectiva de género. Entonces, dentro de este objetivo justo es analizar esa importancia en litigar con perspectiva de género. Y esto siempre lo digo en los lugares en donde les tenga la oportunidad de coincidir, decirles que yo no veo el derecho ya si no es a través de la perspectiva de género. Yo no veo litigio si no tenemos perspectiva de género. Es decir, no nos ciñamos al tema penal y no nos ciñamos al tema de delitos de género para actuar con perspectiva de género. Creo que debe de ser una visión que debe de estar instituida en nuestra formación profesional para ser mejores abogadas y para ser mejores abogados. Sin duda, siempre les digo que estas teorías del pensamiento, sobre todo el tema del feminismo, es esta loca idea de que las mujeres somos personas. Y no lo digo yo, lo dice una gran autora, Marie Sher, y es así como debemos de pensar el derecho. El derecho, y sobre todo el derecho penal, se ha enfocado mucho en esta función, o a lo mejor lo recordamos desde nuestras clases, en donde el derecho a las penas, o sea, lo que viene a ser el derecho penal es causarnos penas. Entonces, ¿cómo este fenómeno ha sido reconducido a esta función de generar, evidentemente, o castigar todo este tema de género? Pero hay como un iceberg, ¿no? Hay como toda una cultura, toda una estructura y toda una norma que pues hay que deconstruir, hay que analizar y hay que sensibilizarnos a los temas. Entonces, creo que si lo que puedo hacer por ustedes hoy es hacerlos enojar, reflexionar, increpar, creo que el objetivo estaría de mi parte cumplido, de que nos interesemos por el tema y lo vemos tan apasionado con nuestra función jurídica como nosotras lo vemos día con día. Entonces, deben de saber que en Nuevo León somos de las pocas entidades en el país. De hecho, solo hay, entiendo, la última revisión que hicimos normativa, había 19 que tienen una especialización en este tipo de delitos, en delitos cometidos contra las mujeres. Hay muchos fenómenos. Si, por ejemplo, en Ciudad de México hay una subprocuraduría, también en el Estado de México hay un elemento como subprocuraduría o vicefiscalía, un nivel secundario al fiscal general o a la fiscal general, que permite que sea una unidad administrativa central directamente dependiente del fiscal general. ¿Esto qué conlleva? Pues a poder transmitir que la política criminal tenga perspectiva de género. Y esto es clave y de pronto se requiere en donde existe una gran incidencia delictiva. Y hemos visto en estos foros de buenas prácticas con las diferentes homólogas, hemos visto que hay muchas maneras de llegar, pero hay caminos más sencillos que otros. Y quiero reconocer que en Nuevo León, tanto todas las acciones que han hecho las organizaciones no gubernamentales y organismos como los que ustedes hoy por hoy tienen,
estas barras de abogados, organizaciones civiles, los propios legisladores, legisladoras y las propias autoridades pues han visto cómo allanar este camino y hacer las cosas más fáciles para que sean más efectivas. En caso entonces de Nuevo León, tenemos que la especializada se crea normativamente a través de la ley orgánica, o sea, se nos da un carácter ya de reconocimiento en ley de que tiene que ser especializada. Solo hay 2 especializados dependientes del fiscal general, que es el de secuestros y la especializada en feminicidios. El resto está en la Vicefiscalía de Ministerios Públicos. Y la especializada atiende feminicidios y delitos cometidos contra las mujeres. Los delitos cometidos contra las mujeres, pues evidentemente sabemos que en el feminicidio el sujeto que recibe la conducta es una mujer. Tiene su característica normativa en el tipo que exige que sea una mujer quien recibe la conducta. Pero en la violencia familiar no, tampoco en los delitos sexuales, ni mucho menos en el contexto de trata. Pero si analizamos la incidencia delictiva de estos delitos, podemos observar que casi en un 83%, al menos así hasta lo que era 2020, en su mayoría las personas que se denuncian o se visibilizan como víctimas tienen el carácter de género mujer. Entonces, esto ya conlleva a una importancia de por qué somos delitos cometidos contra las mujeres. No es porque solamente vea que el sujeto pasivo sea la mujer, sino es un reconocimiento de una afirmativa, estas afirmativas que buscamos mucho en el tema de la erradicación de violencias contra las mujeres, así como la conmemoración del Día de Mañana, que son acciones afirmativas de los estados en reconocer que existe un problema y que se está trabajando para enfrentarlo. Entonces, justo es reconocer que estos delitos nos afectan a las mujeres. Y por eso tiene esta denominación. Les doy un poquito del contexto de por qué especializada en feminicidios. Siendo así, entonces, creo que sería interesante partir de una situación clave que es esta idea del sexo y del género, que, bueno, podemos discutirlo en muchos de los temas teóricos, pero en específico decir que nosotros tenemos un sistema normativo binario, ¿sí? Nuestra constitución, tanto local como federal, en todas las constituciones del país, reconocen una dicotomía en esta toma de decisiones, es decir, o eres hombre o eres mujer y solamente de esa manera los sistemas normativos en este país te reconocen el carácter. Entonces, este sistema normativo binario pues viene con una tradición del tema del sexo, ¿no? Entonces, el sexo es una condición biológica. Y aquí pongo estos conceptos que los pueden observar de la Real Academia de la Lengua, en donde te dice que el sexo es esta condición biológica que se determina más bien con condiciones médicas, ¿no? XX y el XY, en donde empezamos a diferenciarnos por nuestros órganos de reproducción para determinar si éramos masculinos o femeninos. Entonces, evidentemente, el derecho se forma en su mayoría por costumbre y bueno, pues justo esta división de las personas, estas divisiones que se van dando socialmente, pues se establecen entre hombres y mujeres. Pero el sexo, para poner la base en esta charla, lo refieren como estas características biológicas y fisiológicas que definen a los hombres y a las mujeres. Entonces, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Y bueno, esto se refiere a los atributos que socialmente nosotros ya les damos a las personas que tienen características femeninas biológicas y características masculinas biológicas, que esto es una construcción social, ¿sí? Cuando nosotros decimos es que es una mujer, esa frase está en tu cabeza. Tú tienes preconcebido qué es para ti una mujer y asumes que una mujer es. Y ya puedes decir que tiene el cabello largo, que usa uñas largas, que usa maquillaje, tacones, falda, ciertas características físicas que son asimilables al sexo, a estas condiciones biológicas de cómo existe protuberancia en los senos, una amplia forma de caderas, etcétera. Eso ya tú lo vas registrando cuando te dicen es que ella es una mujer. Y luego viene el tema de ella es una dama. Entonces ya son conductas que atribuimos socialmente hacia las mujeres. Sí, o sea, ser una dama quizás es tener ciertos comportamientos, es decir, no sé si han llegado a pensar de que si una mujer dice groserías, supongo no lo atribuirían a que ella no es una dama. Entonces,
cómo socialmente el género se va construyendo, ¿no? ¿Qué te dice que eres y qué no eres? Pues no es ya ni la biología ni tu forma de ser, sino la sociedad ya te dice tú eres esto y tú eres esto, y si no haces esto, entonces no encajas en este sistema binario, no solo jurídico, sino social, que el que nos vamos a enfrentar es el jurídico. Esta diapositiva se las comparto porque está establecida en el código de CONAPRED, tanto lo del tema de género como la CONAPRED tienen sus glosarios muy interesantes, que son como shots conceptuales muy importantes, que los tengan ahí en su día a día y que les permite tener las herramientas teóricas para hacer reflexiones respecto al tema. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque define todo lo que enmarca el tema de género, ¿no? Primero es que las características sexuales, pues se les atribuye al sexo, ¿no? Es estas características, lo ven en el punto rojo donde dice características físicas o biológicas o cromosómicas, en donde te determinan el XX que son femeninas y el XY que son características masculinas. Pero esto tiene que ver, si se fijan en el centro de la imagen, con esta connotación hombre-mujer y está atribuida a sus cuestiones de reproducciones sexuales. Perdón. En el tema de características sexuales creo que nos queda muy en claro. Pero luego viene un tema interesante, ¿no? El género. Per género ya definimos mujer o hombre, pero bueno, ¿qué hay con la identidad de género y qué hay con la expresión de género? Entonces, bueno, para resolver este merequetengue, ¿qué te sientes y qué expresas ser? Ustedes me ven a mí, yo me siento mujer, ¿sí? En mi mente y en mi convencimiento social me siento mujer, pero también me expreso como mujer, ¿sí? Socialmente se me puede atribuir todas estas condiciones o características de mujer. Entonces eso lo llamamos que como te ves es la expresión del género y como te sientes es tu identidad, ¿sí? Hay personas que se sienten de una identidad distinta a la que expresan. Y esto eh, se podría denominar que yo soy una persona cisgénero, ¿sí? ¿Por qué cisgénero? Porque primeramente yo tengo características físicas femeninas, ¿sí? Como bien lo establece en las características sexuales. También yo me identifico como mujer, internamente me siento mujer, pero me expreso como mujer. Es decir, mi identificación es igual, ¿sí? Coincide. Desde lo que soy hasta lo que aparento es lo mismo. Y ahí es en donde viene el concepto del trans. El trans es que tenía una característica distinta a la que ustedes ven o que se expresen, ya sea transgénero o transexual. Es decir, solo aparenta el género distinto al que tiene biológico o que incluso hizo alguna decodificación biológica para poder identificarse con ese género, ¿no? Entonces, ese es el tema de identidad de género. Y por último, la orientación sexual, que de pronto la orientación sexual pareciera que define el género, que no es así. Es decir, yo puedo ser mujer, me siento identificada como mujer, tengo características físicas como mujer, pero me gustan las mujeres. Entonces, esta sería una preferencia de lesbianismo, ¿sí? De ser lesbiana. ¿Por qué? Porque es a quien quieres, ¿sí? Quien te gusta, quien tienes esta afiliación tanto emocional como sexoafectiva. Y las personas que tenemos filiación del sexo opuesto se consideran los heterosexuales, las que tenemos del sexo mismo que tenemos o que representamos se consideran homosexuales y hay personas que son totalmente asexuales que dicen no tengo interés por ningún tipo de sexo y hay personas que son pansexuales, es decir, que no tienen esta diferencia, los bisexuales que son preferencia indistinta del sexo y los pansexuales es que pues pueden atribuirse cualquiera de ellas, es decir, puede gustarles cualquiera de ellas o tienen una amplia decisión. Esto espero ya les haya dado como esta base de por qué entonces investigar o litigar con perspectiva de género. Bueno, porque ya les ha hecho, espero, algún ruido en la cabeza de, caramba, mm, sí estoy o no estoy de acuerdo. Bueno, más allá de que si estamos o no estamos de acuerdo, ese es el fenómeno que como expertos en ciencias sociales tenemos que tener presente. ¿Y cuándo constituye esto un problema para el litigio, para el derecho también? Bueno, cuando nosotros asimilamos cómo socialmente debemos de responder para poder integrarnos en una característica
genérica, como es mujer o hombre, pues empezamos a atribuir roles. Es decir, permitimos que estas normas incidan en nuestro día a día y se asume que los hombres están en toma de decisiones, en lo público, en salir a trabajar, en es correcto hablar de un presidente, es correcto que haya diputados, que los hombres salgan a reuniones políticas, y a las mujeres se les asimila que ellas deben de estar más en un contexto doméstico, la mujer mejor en casa, cuidando a los niños, haciendo la comida, y eso te hace ser una buena mujer. Suena como muy normal lo que hemos vivido en nuestro mundo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es que este rol de género comienza a ser un problema? ¿Sí? ¿Y cuándo comienza a ser un problema para el derecho que te implica litigarlo con perspectiva? Es cuando esto que tú consideras normal te impide acceder a derechos o a posibilidades. ¿Sí? Esta idea que de pronto dices es que la mujer se tiene que quedar en casa y cuidar a los niños. ¿Y si no? Ah, pues es que entonces ya no es una buena mujer. ¿Cómo? A las mujeres se les puede limitar, pero no quiero que solo piensen en las mujeres. Piensen a ustedes como hombres. ¿Qué cargas se les han impuesto? Bueno, ¿qué pasa si en algún momento, esperemos nunca en Dios, perdamos el trabajo, ¿no? Pues es que eres el hombre. No sirves ni para alimentar a tu familia. ¿Sí? ¿Cómo el atribuirnos espacios no solo nos da beneficios, por ejemplo, los hombres tomas de decisiones y a las mujeres pues este cariño familiar y ver cómo se desarrollan los hijos, eso son lo beneficioso, pero cómo te dan afectaciones jurídicas claves, ¿no? De tu día con día. Entonces, estas imágenes me parecen brillantes de cómo los hombres los queremos ver, pues, en atriles, ¿no? Dando grandes discursos innovadores y arrebatadores estas ideas de transformación del mundo, ¿no? Y a nosotras se nos asume en casa, limpiando, atendiendo a los chamacos, yendo por ellos a la escuela, preparando la comida, cocinando delicioso. Pero también a los hombres se les exige salir a trabajar y a las mujeres pues atender las cosas de la casa, ¿no? Cómo se les atribuye a las mujeres estas actividades de cuidado y cómo a los hombres pues se les atribuye esta necesidad de liderazgo y de fuerza económica, si no pues no genera una aceptación social adecuada. Bueno, justo entonces es el estereotipo cuando tienen que reflexionarlo. Y aquí es como la clave de toda la charla, ¿no? ¿Cómo litigas con perspectiva de género? O sea, ¿cómo pasas del discurso a la realidad a través de la reflexión? Cuando hablamos de estereotipos, no hablamos de que estos estereotipos sean incorrectos. Ojo, no, tener estereotipos no es malo, ¿sí? O sea, porque de pronto a veces cuando escuchamos estas charlas dicen, no, vaya estereotipos. A ver, los estereotipos es una forma en la que clasificamos mentalmente y sobrevivimos mucho más rápido. ¿Cuántos en la mañana? ¿Cuántas en la mañana querían buscar calcetines en su cajón personal y los encontraron? Porque saben cómo son los calcetines. Entonces tu cerebro mecánicamente hace una asociación de una imagen y dice, bueno, esto es un calcetín. Entonces cuando tú estás buscando el calcetín, encuentras el calcetín. Sí, esta asociación, pues es un estereotipo, los calcetines. Sí, si yo les digo que, no sé, esto es un calcetín, no me lo van a creer, me van a decir, no, no manches, es una cosa que se pone en los pies para que estén calientitos, para que te pongas el zapato. Porque ya tienes una idea preconcebida de algo. Reitero, el estereotipo no es incorrecto. ¿Cuándo es incorrecto y cuándo es importante que nosotras lo tengamos presente para lo que hacemos día con día, pero sobre todo para litigar? Y esto, por favor, ténganlo muy, muy previsto. Y cito de pronto aquí el libro de Rebecca Cook de Rebecca Cook y Simone Cusack, en donde analizan estos estereotipos, ¿no? Y te dicen, a ver, ¿en dónde es un problema el estereotipo? Cuando te niega un derecho, ¿sí? Cuando por estereotipo tú no puedas, no sé, que no pudimos hacer nosotras de niñas, ¿no? Jugar fútbol. Ahorita ya eso es como pizza cake, ¿no? Cualquier chica puede jugar fútbol. Bueno, si tú ibas a un fútbol llanero en la calle, llegabas y decías, oigan, quiero jugar, y había puros chicos, te decían, claro que no, vete a jugar con las niñas a las muñecas. O sea, te negaban el derecho de desarrollarte formacionalmente, ejercicio, que era un buen ejercicio correr en las calles, con eso ya es ahora impensable en estas nuevas generaciones, pero bueno, correr en las calles para perseguir una pelota entre, da lo mismo, hombres o mujeres,
a las mujeres no se les permitía. Pero igual a los hombres, ahora cuando están participando ya en casa, entonces de pronto es como cargar a un niño así como que, no, me veo mal si yo cargo un niño, pero te mueres de ganas de abrazar a tu hijo. Entonces, ¿cómo está operando cuando te vas negando tú socialmente un derecho o tú generas como litigante la negación a un derecho? Cuando esto también te impone una carga, ya lo hablábamos con el que tienes que salir, ser fuerte, no llorar, trabajar y las mujeres débiles, sumisas. Yo siempre cuando hago estos ejercicios con policías, porque me encanta trabajar con los que están en la calle, con los que hacen un llamado de mi esposo me está golpeando, pues ellos son los que toman las decisiones. Yo acá desde mi escritorio, pues es una decisión muy distinta a la que tomas en ese momento, ¿no? Entonces, de pronto los pongo en aprietos a los policías, saben que es una institución pues patriarcal, ¿sí? Donde las mujeres sabemos pocos espacios que se han obtenido allí. Entonces, me da mucha risa porque aparte del tema que manejo, me gustan las características femeninas, trato de marcar siempre, me gusta ser mujer y lo demuestro. Y les digo que me gustaría que me describieran una mujer y que me pusieran estas características. Y siempre les digo que cuando termino de leerlas, estoy cada día menos convencida de que soy mujer, porque hacen unos atributos que de plano no tengo. Entonces, cuando imponemos una carga, cuando hacemos esta visión de debes de ser de tal manera para que puedas ser aceptado socialmente, ¿no? Ser débiles, no discutir, ser calladita te ves más bonita, bueno, definitivamente en estos minutos que llevamos saben que pues no es así como que muchas de mis características. Y la tercera tiene que ver cuando la propia ley, sociedad o personas te marginan de modo tal que vulneran tu dignidad, ¿sí? Entonces llega a pasar sobre todo mucho con temas de los temas sexuales, de los temas obstétricos y de diferentes violencias como una que teníamos ahí en asignatura pendiente, esta violencia digital, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un problema con los estereotipos? Cuando pasen estas tres cosas. Y es ahí en donde los invito a reflexionar a través de la perspectiva de género, que ya lo ha dicho la Corte, que ya lo ha dicho la Corte Interamericana, que lo dice la CEDAW en el sistema de Naciones Unidas, que bueno, les puedo decir todos lugares en donde dicen y que en el día a día seguimos sin comprenderlo. Es esta visión científica, analítica y política sobre esta diferenciación que se ha tenido históricamente con las mujeres. Yo sé que a los hombres también sufren, pero este sufrimiento es totalmente abismal en diferencia hacia las mujeres. Y hay 1,5 millones, y estoy siendo corta, de ejemplos tan sencillos que pasan en su día a día en donde se les segrega a las mujeres. Lo padre de esto es que ya lo vayamos reconociendo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad es reflexionarlo. No se trata de que va y todo tiene que volver a empezar y volverlo a construir. Saben que esa visión de Jacques Derrida en la teoría de la deconstrucción, pues es difícil, pero creo que digo, no tiras todo, te vas deconstruyendo, poco a poco vas analizándolo. Pero lo que sí tenemos que entender es que esta visión implica que sepas que siempre hubo una jerarquía de poder entre hombres y mujeres y esto es lo que tenemos estructurado tanto desde el ámbito normativo como desde el ámbito social. Y bueno, ahí está el protocolo de la Corte. Somos el único protocolo mundialmente conocido que tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, eso es lo que pedimos. Hay el criterio internacional, ya lo tuvimos sobre todo con el tema de los feminicidios, el caso Campo Algodonero, que sé que les han platicado bastante de ello y lo saben porque lo han leído, y el caso de Belis Franco, ¿no? México, en contra de México y en contra de Guatemala, que en específico te dice, a ver, ojo, países, y ambos con diferentes perspectivas. Uno, porque no investigó o porque no se daba cuenta que te están cayendo las muertes como moscas, ¿no? Están cayendo una tras otra, tras otra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué reflexionar este fenómeno? ¿Por qué analizar y decir, que maten? No son tantas, ¿no? O sea, pues no es que no sean tantas, uno es suficiente. Y es para que nos pongamos a reflexionar qué fenómeno sucede para erradicarlo. Y en el caso de Belis Franco, era una chica que decían, bueno, seguramente anda por allí con el novio, bueno, va a volver, señora, así son ellas, y justificar por estas creencias e idiosincrasias cómo vestían, cómo estaba, y que pues por eso te pasa lo que te pasa, ¿no? Que reitero, no hay una justificación respecto a esto. Entonces ya lo tenemos en criterios internacionales y esto pues evidentemente es un reconocimiento de forma.
hacer este tipo de acciones son ya reconocimiento de fondo, de acción, de ver este marco de referencia a través de necesidades e intereses. ¿A dónde vamos? Bueno, primeramente tenemos que analizar y cambiar nuestro marco normativo. Esto es como toda esta lucha que se ha venido desde los años 90, desde que aparecieron ante los tribunales el tema del feminicidio, el tribunal de crímenes contra mujeres, en donde se dio esta primera palabra, ¿no?, del feminicidio, que Jen Caputi luego lo vino desarrollando en todas sus teorías, y luego así Marcela Lagarde aquí en México y en toda América Latina, pues es una de las referentes claves de este fenómeno social. Es una antropóloga adaptada a nuestro contexto legal, que en el 2007 viene la ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ¿cómo este cambio normativo? Y yo les invito a la reflexión, ¿cuáles han sido las últimas reformas que se han hecho de manera trascendente en nuestro Código Penal? Y tienen que ver con los delitos de intimidad personal o los delitos de violencia digital, tiene que ver con el tema de feminicidio y las penas de responsabilidades de servidores públicos, tiene que ver con la modificación del concepto de atentados al pudor frente al abuso sexual. Nos exige día con día como abogadas estar en constante conocimiento de estos fenómenos, porque el derecho se tiene que transformar, pero sobre todo el derecho penal se tiene que transformar, y para eso necesitamos de nosotras este cambio normativo. Primero cambiamos lo normativo para que después transformemos las estructuras. El que hoy tengan aquí a la fiscal especializada en feminicidios hablándoles de temas de género, pues es una acción afirmativa de este Estado en este compromiso de modificar estas estructuras que puedan analizar estos fenómenos, así como cuando platicamos con policías, que platicamos con juezas, con jueces. ¿Cómo es que vamos construyendo esta estructura organizacional? La vamos transformando desde el interior. Y con calma y poco a poco, mucho más rápido que lo que hemos vivido de desigualdades, se busca hacer un cambio en nuestro entorno político y cultural. Entonces, pues poco a poco, es decir, siempre le echamos la culpa a la sociedad, ¿no? Es que esta sociedad es machista, es que, bueno, sí, la sociedad es machista, pero tú lo eres, tú lo haces. No te preocupes por cambiar a los otros cuando cambies tú mismo o cuando cambies tú misma. Es ahí en donde surgen los cambios. Eso era lo que quería plantearles desde el punto de vista técnico. Y bueno, ¿qué hacemos para poder enfrentar este fenómeno? Bueno, creo que en los diferentes foros no hay un hilo negro. Es tan sencillo como protege a las mujeres, ¿sí? Pocas reconocen los contextos de violencia, pocas se asumen como, caray, esto no está bien, ¿verdad? Muchas justificamos, decimos, bueno, pues es que, ay, ¿para qué me peleo con él? O, ay, así es mi mamá, o así es mi papá, o justificamos, y pocos nos reconocemos, pocas nos reconocemos como que vivimos una violencia. Entonces, aquellas que se reconocen y que piden ayuda, pues lo menos que puede hacer el Estado es protegerlas. Entonces, una de las acciones que en Nuevo León hemos desarrollado es las medidas de protección. Es cómo ustedes como abogadas y como abogados tienen esta herramienta para que, indistinto cuál sea el objetivo, es decir, de pronto el objeto del proceso penal pareciera que para los ministerios públicos es meter a la gente a la cárcel. A ver, no. Hay que tener en claro que el objeto del Ministerio Público y de la Ministerio Público, el objeto del proceso penal es encontrar la verdad de los hechos. Es una cuestión epistemológica. Entonces no es como, pues obviamente la verdad de los hechos te encontrará un responsable, y a su vez te permitirá que en esta distribución de error que platica de pronto Larry Laudam, te dirá que es mejor tener, o sea, que vas a tener un culpable en la cárcel por este sistema garantista, ¿no? Que es el otro extremo, Luigi, bueno, no es el otro extremo, Larry creo que es muy ecuánime en este sistema garantista, ¿no? Que es mejor tener un inocente, que es mejor tener un culpable o en donde, cómo radica esta diferenciación de si es mejor que tener un culpable en la cárcel, en la calle, que un inocente en la cárcel. Entonces, bueno, medidas de protección, lo que busca es proteger, indistinto de a dónde te lleve el proceso de investigación. Y con este sistema de la virtualidad y yo creo que el COVID tiene muchas cosas muy negativas, pero también es como un potencializador de los efectos sociales, ¿no? O sea, los que son intransigentes y que no entienden, pues yo creo que ahora se notan más, sí, ahora nos notamos, pero creo que también nos ha permitido, sobre todo a las estructuras de las instituciones, y a ustedes como abogadas y como abogados,
pues ver este reto, ¿no? Esta visión de a dónde vamos como litigantes. Y que es clave esta visión de cómo vamos a transformarnos a la virtualidad. Quiero decirles que en Nuevo León nunca tuvimos descanso. O sea, nunca la fiscalía cerró sus puertas y dijo hay COVID y ya no hay delitos, jamás. Eh, la verdad que el liderazgo del licenciado Gustavo Guerrero, que sé que muchos ya lo conocen desde que estaba en Poder Judicial y transformó el Poder Judicial y esa transformación pues llevó una década al menos, a quien con esta experiencia que se tuvo en la Fiscalía General de Justicia se hizo en un año. En un año llegó y dijo, bueno, pues que las personas denuncien desde su celular. Y créanme que parecía una cuestión como, o sea, y todos los abogados y las abogadas de cómo, y es que es imposible, y dónde está el consentimiento, y empezamos a entender que es cierto, ¿no? Y empezamos a reflexionar cómo teníamos que afrontar todo. Y en octubre del año pasado recuerdo que él en el Congreso dijo, bueno, es que hay la denuncia virtual, ¿no? Y a partir de ahí empezó la denuncia virtual a tener un crecimiento altísimo, es decir, la gente empezó a utilizarla. Ustedes desde sus despachos pueden denunciar, pueden presentar querellas, ya no tienen que decir a dónde voy para presentar una denuncia, te conectas desde tu computadora y desde allí lo haces. Entonces buscamos que la protección también se adaptara a esta forma electrónica y generamos los oficios electrónicos, porque créanme que de pronto es lo que nos dicen los que nos asesoran externamente, sobre todo los de las organizaciones como USAID o ONU, se les hace impresionante cómo van y vienen oficios. Es que mandé un oficio a... O sea, ¿por qué todo con oficios? ¿Por qué no son tan más prácticos? Bueno, la virtualidad y la tecnología nos ha permitido ser mucho más eficientes que en el momento que presenten una denuncia llegue un oficio de protección electrónico a las corporaciones de seguridad pública que sepan que hay un tema de alerta en una persona en específico. Las policías deben de cuidarnos a todas y a todos, pero lo que estamos haciendo es enseñarles a los policías el hecho de que protejan a quien lo requiere. Entonces, eso es una de las acciones que tenemos de pronto allí. ¿Cómo fuimos? Hay un tema de órdenes de protección y medidas de protección. No me quiero detallar mucho en esa parte, pero en la tema penal utilizamos las medidas de protección. Las órdenes de protección en Nuevo León están en el Código Penal y son muy limitadas porque solo manejan ciertos delitos. Entonces, nosotros con la herramienta del 137 del propio Código Nacional en relación con la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues hacemos una interpretación de máxima protección que se da con la propia Ley General de Víctimas para protegerlas. Y ahora antes decían una orden de aprehensión no se le negaba a nadie, bueno, ahora una medida de protección no se le niega a nadie. Entonces hemos como un poco roto ese paradigma de que voy, denuncio y luego que sigue, ¿no? Pues bueno, protegerte, lo primero y más importante, y actuar de manera eficiente para decir si hay o no un responsable, si tienes que empoderarte, si tienes que hacer una serie de acciones. Y bueno, hemos tenido un aumento en estas medidas de protección porque no solo las decretamos nosotros, sino que estas son ratificadas ante el juez, hay que notificarse y en muchas de ellas pues son acciones previas a la judicialización. Entonces, en muchas de ellas lo que buscamos es mejor judicializar, ¿sí? Tratar de darle una continuidad a esta carpeta de investigación para que pueda llevarse a cabo el objeto del proceso penal. Y la segunda parte es la detección de violencias feminicidas. Somos el único estado en el país que tiene en su incidencia delictiva las tentativas de feminicidio. Me encantaría decirles incluso estar un tema con ustedes discutiendo, ya ahorita que tienen como que los conceptos, ¿no? De qué es una tentativa de feminicidio. Y esto todos los días, bueno, sí, la verdad todos los días voy o discuto con N cantidad de personas de si la quería matar o no la quería matar. Y les adelanto, en todos los feminicidas que me ha tocado que declaren, porque curiosamente tengo una suerte de que todos cuando voy a juicio declaran, no ha habido uno que me diga, sí, la quería matar. Yo buscaba eh, materializar mi odio y matarla. Todas y todos los que se han sentado en esa mesa, todos se muestran arrepentidos y todos dicen, es que yo la quería mucho. Entonces imagínense este elemento subjetivo de la intención que de pronto hay en la tentativa de si quieres o no producir un resultado. Ha sido romper una serie de paradigmas de cómo esta argumentación de los hechos. ¿Sí?
Y bueno, les diría, pasaría, me apasiona mucho ese tema, pero ¿qué tenemos que hacer? Detectar, ¿sí? Hay mucha violencia. No les puedo decir si ha subido o no la violencia, a veces siento que es como muy desprolijo decirlo, porque no es, yo a veces no creo que suba, creo que se ha complejizado, ¿sí? Creo que ahora es más compleja. Antes era como muy tradicional la violencia, ahora es muy compleja de detectarla y de verla. Pero yo creo que siempre hemos sido violentos, solo que antes no lo externábamos. Entonces, más o menos no lo sé, pero sí sé que cada día es más complejo y cada día denuncian más. Y cada día hay que incentivar que la gente denuncie estos hechos. Y las tentativas de feminicidio, pues te dan una gama de posibilidades. ¿Sí? Una tentativa es diferenciar una violencia de que la vayan a privar de la vida. ¿Y esto qué ha conllevado? Pues ha conllevado a que en Nuevo León tengamos 17 mujeres supervivientes, o sea, 17 mujeres menos, tangiblemente, pero específicamente podemos determinar que al menos 212 en corte al mes de octubre, que yo llamo supervivientes del feminicidio. Y esta es la última de las tablas de decirles cómo es importante hacer esta constante reflexión, especializarse en el tema. No solo aprender, yo siempre les digo que para ser fiscal no necesitas, para ser fiscal de temas de mujeres, no solo necesitas saber del sistema penal, sino de todo el sistema normativo, tanto nacional como internacional, pero además tener una preparación en perspectiva de género, en género, en teorías políticas y sociales que te permitan entender este fenómeno del derecho y no solo su aplicación. Así que, bueno, estas son las resoluciones de casos en los temas de feminicidio. Sí vemos una diferencia en Nuevo León frente a las otras entidades, pero bueno, esto no es más que actuar de manera constante con perspectiva de género. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que tengo de platicarles. Espero haya sido clara, pero con muchísima intención de poderles transmitir toda la información. Perdónale que me vuelva a meter otra vez, una disculpa, pero nomás le quiero dar la bienvenida aquí al panel. Ya habíamos dado la bienvenida a Francisco Riquelme, como dijimos, un distinguido barrista de la Ciudad de México, penalista. Está Miguel Valdés, nuestro secretario aquí en el capítulo Nuevo León, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Cristina Vizcaíno, de la Ciudad de México también, distinguidísima barrista, siempre apoyando mucho aquí al capítulo. Está Deyanira Flores, que es consejera, le platicaba, licenciada hace un momento, de nuestro consejo. Deyanira es penalista también, y está aquí en nuestro consejo y está aquí presente, al igual que Noelia Valenciano, también consejera aquí del capítulo. Entonces, aquí tenemos un buen panel y por si quieren ellas participar, ellos preguntar cualquier cosa. Muchas gracias, Ale, perdón por la intromisión de nuevo. Muchísimas gracias, Grisela, por tu asombrosa exposición. Tenemos un par de preguntas, no sé si tengas tiempo de platicar alguna de ellas. Por supuesto, las que requieran. Y me gustaría hacer mención a lo que nos comentas de que ya estamos enojadas y enojados de ver las cifras, de ver cómo sigue avanzando la violencia de género contra la mujer. Y la verdad te agradecemos muchísimo el gran labor que haces, el gran labor de tener una fiscalía especializada, ponerle nombre y apellido a la problemática social que se vive. Y por lo tanto me gustaría preguntarte que cuáles son las repercusiones en el que en el sistema judicial juzgue con perspectiva de género a los delitos contra la mujer. Amplio. Es amplia estas repercusiones. De verdad, todo el equipo que encabezo aquí en la especializada, debo de reconocerles a todas las fiscales y los fiscales que están en la batalla día con día. A veces llegan con un, no es cierto lo que decía usted del género y mire la resolución, ¿no? Y cómo de pronto, como todo también, los operadores que imparten justicia, pues no es solo un tema técnico de aprendizaje, es decir, no solo te van a dar un curso de amparo, sino cómo lo traduces a tu actuar, a tu impartición de la justicia. Y creo que hay muchos retos todavía que generar. Creo que también de parte de nosotros como los fiscales y como las fiscales me preguntan, oye, ¿tienen perspectiva de género? Y mi respuesta de pronto me doy mis respuestas en la cabeza y digo,
todos tienen cursos de perspectiva de género. Que todos tengan perspectiva de género es algo que tienes que llevar día con día. Entonces, incluso me pongo a mí de ejemplo, si a mí me dices, Gris, ¿tienes perspectiva de género como fiscal? Yo te diría con toda la confianza es, lo aprendo todos los días. Todos los días me hago una constante reflexión para ser una mejor persona y una mejor abogada todos los días. Entonces, creo que es esta reflexión que de pronto nuestros juzgadores deben de hacer para que sepan esta implicación de los daños, ¿no? De qué significa dictar una resolución sin perspectiva de género. ¿Qué pasa después de eso? ¿A dónde afecta? Eh, de pronto en Nuevo León tenemos el otorgamiento del perdón, que yo les digo, y yo no estoy de acuerdo, normativamente está, pero siempre les digo, a ver, no, o sea, no, no porque nos pasan muchas cosas por la cabeza y a veces dices, vaya, no quiero seguir con esto, pero el Estado no puede decir, ok, como si no pasara nada, ¿no? Entonces, de pronto las y los jueces pudiesen acceder a estas peticiones que de pronto deben de ser observadas con perspectiva de género, ¿no? Y entiendes que muchas de las veces las mujeres van allí no por un ejercicio de convicción, ni porque ellas crean que ya está resuelto el problema, sino porque hay una presión social, no te dejan ver a los niños, la mamá dice ya perdónalo, mil cosas. Entonces dices, bueno, ya voy a otorgarle el perdón, pero ojo cuando hacemos en la incidencia delictiva empujar los asuntos por la puerta, es decir, vas a tener un asunto menos. Y en estadística y en esta discusión mediática de si sube o baja la denuncia, en si somos o no somos efectivos, a ver, vean el fenómeno. Si el fenómeno está, es que no estamos siendo efectivos, no le pongas números. O sea, es que allí sigue el problema. Que tú escondas números, pongas números, interpretes los números, pues eso ya es un juego de matemáticos. Nosotros somos de ciencias sociales que debemos de observar la problemática y hasta que tú como mujer te sientas segura, hemos hecho buen trabajo. No importa el número que le pongas. Entonces, cuando dices tú, oye, la mujer va y presenta este perdón, pues actuar con perspectiva de género es qué impacto le genera a ese resultado. Sacas la carpeta por la puerta, se va, pero luego regresa por la ventana, ¿sí? Y esto es un círculo que antes era una, ahora son 10 carpetas y nuevamente, me atrevería a decir que nosotros como operadores, al no actuar con perspectiva de género, lo que hemos hecho es complejizar las violencias. Entonces ahorita ves y ves, ya denunció, ya se quiso divorciar, ya pasaron como que ya tocaron todas las materias del derecho y no vemos cómo ofrecerles a nuestros clientes una solución cuando somos litigantes. Pues yo creo que eso pasa por cuando los jueces y las juezas y todo el sistema no actuamos con perspectiva de género. Entonces creo que lo diría desde la función ministerial, hay muchos retos en nosotras, en día con día enamorarnos de lo que hacemos. Yo les digo, no puedo ver otra manera de ser derecho si no es con perspectiva de género y trato de transmitirla a todas y todos mis fiscales de que se capaciten, lo digo una y otra vez, y creo que todavía falta mucho por hacer. Entonces, creo que es el mismo caso de los jueces y de las juezas, en donde deben de tener como que este ejercicio de reflexión y humildad, de decir que soy el perito de peritos, pero en este tema no lo sé. En este tema tengo que reflexionar incluso mi construcción de juez, esta construcción de autoridad, increparla, ¿no? O sea, recuerdo una resolución de una jueza que decía, es que no puedo creer que el perro no haya ladrado, o sea, ¿cómo te llegas hasta un perro si ladra? O sea, con tal de justificar algo que a lo mejor formativamente no hay cómo justificarlo, ¿no? Estas motivaciones de las resoluciones, pues también hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, porque eso nos lleva a reflexionar, pues cuáles implicaciones hay en la formulación y evaluación del sistema de justicia mexicano. Y me gustaría hacerle el micrófono al licenciado Miguel Valdés, que nos acompaña aquí, que te gustaría hacerte unas preguntas. Hola Grisela, muy buenos días. Primero, muchísimas felicidades por la gran labor que estás haciendo. Creo que, como bien decías, un trabajo que se tiene que hacer bien, y me encantó con lo que iniciaste de que todo el derecho lo ves ya desde una perspectiva de género. Yo por aquí tengo una pregunta. Digo, ya el tema del feminicidio pues ha cobrado afortunadamente muchísima relevancia en los códigos penales de los estados. Algunos por ahí todavía son reacios a ver si existe o no existe, digo, legalmente, no porque no existe, sino legalmente. ¿Qué pasa con el tema de transfeminicidio?
considerando que México es el segundo país de Latinoamérica con el mayor número de transfeminicidio. Digo, incluso hablando que por ahí una corriente del feminismo no acepta a las personas transexuales dentro de su movimiento, pero sí existe un grupo amplio que las acepta. ¿Qué hay por ahí en Nuevo León que está haciendo? Sabemos que ha habido casos de transfeminicidio, cómo se están juzgando y demás. Es apasionante esa pregunta. De entrada, decirle sí, es cierto, licenciado. El 2012 se crea la modificación en el Código Penal Federal y recuerdo haber participado el año pasado en un foro en donde estaban repensando la dificultad normativa del tipo y una modificación en donde les dije, no, bueno, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? O sea, es un fenómeno que no hay cómo decir que no se puede observar. En el 2013 se crea Nuevo León el tipo penal y en el 2017 se generan las razones de género. Aquí es la magia del derecho, de cómo es importante trabajar teoría del delito con perspectiva de género. Hay una chica colombiana que me parece, una chica, por supuesto, una gran abogada, perdón, colombiana que me parece muy interesante, que se llama María Camila, que dice cómo el derecho penal pues tiene que feminizarse, ¿no? Tiene que absorber esta teoría del feminismo y reconocer que en nuestros feminismos hay diversos como lo hay de mujeres en este tema. Por eso, incluso otro de las, como spoiler, o no spoiler, sino como otro de los reconocimientos, es la Fiscalía Especializada contra las Mujeres. Y cuando hablamos de las violencias, porque habemos muchas mujeres, habemos muchas formas de expresión de ideas. Entonces, en el tema de esta dicotomía de el tipo penal te dice, quien priva de la vida a una mujer. Entonces, cuando hablamos de mujer, hablábamos de este concepto sexogenérico que decimos, ¿no? ¿Qué es mujer? Ya nos hemos peleado con las juezas y con los jueces de determinar si es mujer o no es mujer. Entonces, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo lo hacemos en el juicio, ¿no? ¿Cómo probamos que una persona transexual, es decir, el tipo penal le da suficiente para llegar a una teoría del caso en donde una persona privada de la vida con características de mujer sea juzgada como feminicidio el tipo penal? Pero tenemos que robustecer el caudal probatorio. Tú vas a tener una necropsia o una autopsia que te determine que su característica biológica tenía órganos reproductores masculinos, pero el tipo penal lo que te exige es que sea mujer. Entonces, nuevamente, la palabra trans es cómo se expresa. Cuando llegan los policías de primer contacto, sobre todo los de proximidad, hemos trabajado mucho en decirles, tú lo que llegas al lugar de los hechos y para determinar si es hombre o es mujer, no es que vas a bajarle el pantalón y saber qué tiene, o sea, no. Tú vas a observar la escena y con perspectiva de género vas a decir, parece una mujer. Si parece una mujer, tienes que aplicar el protocolo. Y eso te va a conllevar a que lleves una investigación por feminicidio. Entonces, creo cerrar con el punto. El tipo penal permite que la privación de la vida de una mujer englobe el contexto de los transexuales y de los transgénero, pero no se da por automático. Tienes que robustecer con una serie de pruebas que la clave es el dictamen en psicología social, ¿sí? O la famosa necropsia psicológica, que son estos dos fenómenos que traen allí. Nosotros en Nuevo León hemos desarrollado el dictamen psicosocial, ¿sí? De género. El dictamen psicosocial de género es una serie de metodología que establece el contexto en donde se encontraba el sujeto pasivo del delito y que determina cómo esta persona se daba a conocer como mujer. Y nuevamente regreso a las fracciones, las 7 fracciones que vienen nosotros en Nuevo León estamos homologados con el Código Penal Federal. Las mismas 7 que tienen el federal lo tiene Nuevo León. Y justo las razones de género es eso, ¿no? ¿Por qué la privaron de la vida? Bueno, nada más les digo, en todos los casos que a mí me ha tocado investigar, justamente te matan por ser mujer. A ver, ¿cómo? Pues sí, porque tú esperabas que tuviera cisgénero, ¿no? Que lo que des sea lo que obtienes en tu característica biológica. Al no ser así, te privan de la vida. Entonces, con mayor razón decir que un transfeminicidio es un delito de género.
respetamos mucho las teorías del tema de los feminismos. Creo que son luchas totalmente las bases para hacer las transformaciones normativas, pero al final, centrándonos en el tipo penal, permite investigar este tipo de delitos frente a este fenómeno, ¿no? ¿Cómo es que si no encuadramos en lo que vemos, ya sentimos con el derecho de privar de la vida a alguien? Muchísimas gracias, Griselda. Muchas gracias por la explicación. Griselda, no sé si tengas oportunidad, tenemos varias preguntas del público. Nos Adelante. preguntan, ¿cómo es el seguimiento a los asuntos? Algunas personas comentan que tienen sus denuncias, pero no les han dado el seguimiento correspondiente. Bueno, de entrada, lo que yo les recomendaría, como estamos en una constante transformación, sí debo de hacer un reconocimiento de que de pronto todo se vuelve un caos y lo que tú decías de fui a darle una vuelta al edificio para ver cómo iba mi carpeta y no tener respuesta. Decirles que se acerquen a las redes sociales, en específico a la página de fiscalianl.gov.mx. Y también, así como puedes denunciar, le puedes dar seguimiento a tu carpeta de manera digital. Aquí quiero hacer de verdad un gran reconocimiento a todo mi equipo porque fue una locura, recuerdo cuando se los dije y les dije, ¿cuántas denuncias tenemos históricas? Me dicen, pues como 80,000. Y yo, ok, hay que digitalizar todas esas carpetas. ¿Qué? En un mes. Y me dijeron, no, no es cierto, o sea, ¿cómo? Y yo sí, yo quiero que si tú estás como mujer en casa, pues ir a una voy a echarme una vuelta para revisar la carpeta, dame una copia de la carpeta, tienes que ir 3 veces para obtener la copia de la carpeta. Y dije, no, o sea, tú debes de tenerla en tu celular, tu carpeta. O sea, no tienes, de entrada, mi visión es, a una mujer no le des papeles que sepa quien la agrede que está pidiendo ayuda. Oye, imagínate, ¿no? Me dan un violentómetro, llego a mi casa y en mi casa me traen, pero golpeadísima, ¿no? Ven que traes un violentómetro, pues te va terriblemente peor. En los celulares es un medio en donde hemos visto cómo brindarle seguridad a las víctimas. Entonces, la locura fue que digitalizamos todas las denuncias y carpetas de investigación que existen desde el 2016, si no me equivoco, a la fecha. Entonces, ¿cómo les da seguimiento? Pues mira, acércate a las redes. No, no necesitas ir físicamente porque luego de pronto y estoy en el municipio A y ¿a dónde voy? ¿Y dónde quedan las oficinas? Miren, si están escuchándonos, pueden venir aquí a Alejandro de Humboldt número 800, que es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Nuevo León. Aquí, sin importar si está tu carpeta en cualquier parte del estado, te podemos brindar apoyo para que la consultes y para que incluso la tengas contigo y ya puedas consultarlo desde tu casa. Entonces, lo que yo les pediría es ese voto de confianza de que se acerquen para que sepan en dónde quedó su carpeta, qué es lo que hay que seguir y romper este ciclo de violencia. No solo incluye denunciar, sino en trabajar en conjunto, que quiero decirles a las víctimas que nos escuchan que no tienen la carga de que por ustedes se mueva una carpeta. Es nuestra obligación que las carpetas se muevan y se investiguen, pero sí considérennos aliados, aliadas en esta persecución de justicia. Entonces también necesitamos de ustedes. No quisiera decirles que si no vienes, si no le das seguimiento a una carpeta, no continúa. Es nuestro trabajo que continúe contigo y sin ti. Pero podemos hacer esta sinergia en conjunto, la sociedad de Nuevo León y las mujeres que denuncian, para poder dar ese seguimiento a las carpetas. Muchísimas gracias. De igual manera nos preguntan cuáles son los criterios que desde la Fiscalía tienen para las pruebas periciales. Básicamente cuando denuncias, otra de las cosas que también hemos querido como descentralizar, o sea, de pronto decías, pues para un peritaje, por ejemplo, me pegaron, ¿no? Y traigo el ojo hinchado y tengo que ir al dictamen médico de periciales, de fiscalía, para que vean que me pegó. A ver, no. Vamos dejando esto en claro, ¿no? ¿Qué necesitamos para los dictámenes? Que sean peritos en lo que están dictaminando. Entonces, si ustedes acuden con algún servicio médico, algún hospital privado o alguno de otras instituciones, tanto privadas como públicas, lo que nosotras les pedimos es que ese documento lo acompañen al momento de darle seguimiento a su denuncia. Es decir, hemos roto este paradigma de que los dictámenes válidos son solo los que hace el de periciales de fiscalía.
cualquier profesionista con las características y requisitos que vengan en el Código Nacional de Procedimientos Penales brinde un dictamen, definitivamente lo usamos para el juicio. Entonces, aquí decirles a las que nos escuchan y a los que nos escuchan que si ustedes tienen en su despacho la posibilidad de llevar a la persona a hacer este recurso médico, consideramos de pronto que los psicológicos son más complejos porque luego los propios profesionistas no saben cómo presentarte el documento, pero al final si hacen una pericia psicológica para evaluar algún tema del daño, algún tema de los elementos del tipo penal, ya sea para violencias o para sexuales, también son útiles. Entonces, ¿qué criterios se toman en los dictámenes? Los mismos que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se ajusten a derecho y, ojo, que se alleguen y recuerden que el órgano técnico no es el documento, es la persona en juicio. Entonces de pronto dicen, ay, sí, pero ya ese doctor se fue a X lugar del estado o del país y ya no puede venir al juicio. Pues no, lo que necesitamos es a la persona que declare en el juicio. Entonces, que sepan con el compromiso de que pueden llevar cualquier tipo de dictamen, pero que va a pasar el ejercicio de la contradicción entre la defensa y la fiscalía y deberá de defender su dictamen ante la autoridad jurisdiccional. Perfecto, muchísimas gracias. Y para finalizar nos pregunta, ¿qué está haciendo la Fiscalía para impulsar las reformas a fin de que se eleve al marco constitucional la impartición de justicia con perspectiva de género? Nosotros trabajamos más en lo práctico, es decir, en el día a día, transformarlo en el día a día. Dejamos aparte normativa al Congreso, el análisis de estas propuestas son parte de sus facultades. Lo que sí el fiscal general tiene como facultad es presentar iniciativas respecto a los delitos y estamos próximas en hacer iniciativas respecto a los delitos que nos toca investigar, ¿sí? Entonces, ese sí es un compromiso de cómo materializar esta transformación del Código Penal bajo esta perspectiva de género, ¿no? En específico, bueno, está el concepto del rapto, está el concepto de queremos pedir ahí la inclusión de un nuevo tipo penal que se denomine violencia feminicida, con estas problemáticas técnicas que luego de pronto tenemos con la tentativa de feminicidio, pero dice, sí, bueno, nos pasó, no quiero más ahondar de el día de ayer que decía que le había apretado el cuello, veía que perdía el conocimiento, le echaba agua, la despertaba y le volvió a apretar el cuello, pero no fue tentativa de feminicidio porque si la quiere matar, la mata. Entonces era así como de que, pero bueno, ve el contexto, ve que en momentos antes había tenido relaciones sexuales forzadas y que le había estado constantemente, la cortaba en su cara. Había un fenómeno muy álgido de violencia, sabíamos que evidentemente, pues si sale, la mata. Entonces vemos un tipo penal necesario que incluso lo tiene Puebla, muy interesante, es este concepto de violencia feminicida, o sea, distinguir la violencia familiar de una pena de 2 a 6 años a esta violencia feminicida que es tan constante y tan reiterada que aunque no quieras va a generar ahí la muerte. Entonces, sí tenemos una participación activa en las iniciativas respecto al Código Penal y creemos que desde allí se puede transportar esta visión de perspectiva de género y pues no hay mejor forma de hablar de la perspectiva de género que vivirla y litigarla todos los días hasta que nos quede tan claro que no sea necesaria tener perspectiva de género. No sé si, Deyanira, no estás ahí disponible que pudieras hacer algún comentario sobre tú como penalista, Deyanira, que estás en el ejercicio aquí en la ciudad. Perdona si te comprometo. Mismo, igual Francisco Riquelme, ¿qué opina él como litigante penalista en la Ciudad de México? ¿Qué pudiera opinar de lo que nos ha expuesto tan brillantemente la licenciada Mejías? Entonces, Paco, adelante. Gracias, Juan. Te agradezco mucho. Bueno, básicamente yo quiero felicitar a la maestra Griselda por su exposición. Creo que es un tema donde todos tenemos que trabajar muchísimo, aprender muchísimo. Es algo muy bonito. Obviamente porque nos interesa a todos y más porque tenemos mujeres en casa, nos encanta. Yo me he acercado muchísimo a mis hijas a través de estos temas y lo cual se me hace maravilloso. Creo que crecemos profesional y personalmente
todos con ellos. Así que creo que este evento me ha sumado en lo personal y en lo profesional, y por lo cual me congratulo. Creo que es una mañana bien empleada, y llegaré a la comida a platicar de ella, por supuesto. Entonces, básicamente es una felicitación y un agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y para mí, perdón, y para mí un honor, ¿eh? De verdad, esto que me dicen es lo que nos incentiva día con día a hacer estos cambios. Noelia, no sé si estás ahí, Noelia, si quieres opinar algo. Aquí estoy, excelente exposición, con muchas preguntas, interrogantes. Digo, mi materia no es lo penal, ¿verdad? Pero sí la cuestión de lo de género, pues sí, ahí yo creo que tenemos que trabajar mucho con cuestiones pues de un cambio también de mentalidad como personas para poderlo hacer posible. Porque sí, a veces entre nosotros mismas como mujeres tenemos que apoyarnos y a veces vas a presentar tipo de denuncias y a veces no te encuentras tampoco con ese apoyo, entonces sí sería trabajar mucho con ese cambio también de mentalidad por parte de nosotros como mujeres para poder lograr ese cambio que queremos y que queremos generar, ¿verdad? Para que todo sea pues en buenos resultados y darle ese seguimiento a las denuncias. Me llamaba la atención de la cuestión del perdón, de que porque, bueno, ya perdónalo, de la cuestión del divorcio, no deja ver los niños, entonces son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder tener éxito en todo esto. Juan, ¿me escuchan? De Yanira Flores. Adelante, Yanira, por favor, porque quieres aportar. Gracias, Camale. Gracias, licenciada Griselda. Realmente una exposición bastante buena, muy clara, muy objetiva y muy práctica. Creo que no importa el sexo, en general debemos de trabajar como sociedad para impedir que se sigan dando este tipo de delitos. Me pongo a sus órdenes. Creo que junto con Alejandra y Juan a la cabeza del capítulo, podemos seguir trabajando en cualquier iniciativa que surja de este tipo, y creo que debemos de seguir trabajando muy de la mano, como ya lo decía nuestro colega hace un ratito. Tenemos para ir a comentar y a charlar en diferentes grupos mucho de lo que usted hoy nos transmitió. Creo que debemos y tenemos la obligación de transmitirle a la sociedad todo esto que la Fiscalía tiene y está cada día reforzando para que se evite este tipo de delitos y cualquier otro, ¿no? Insisto, me reitero a sus órdenes y pues felicidades porque una excelente conferencia. Adelante, Ale. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que con esto damos por concluida la sesión. Y muchísimas gracias, licenciada Griselda, por su participación y por su generosa conferencia. La verdad estamos muy agradecidos que haya aceptado ser parte y esperemos que podamos contar con su presencia en futuros eventos. Como le decíamos, licenciada Griselda, pues le vamos a tomar la palabra y le vamos a estar invitando y que nos apoye ahí con sus colegas y compañeros en la Fiscalía para que nos ayuden. Digo, y aquí va a estar siempre abierto para usted. Cualquier cosa que quiera transmitir, usted nomás nos dice y lo organizamos con muchísimo gusto. De verdad, muy honrados con su presencia. Aquí usted convocó aquí a medio consejo aquí del capítulo, a nuestro amigo Paco, a mucha gente. Muchísimas gracias por ayudarnos. Ya, Ale, pues muchas felicidades, Ale, por estos eventos que estás organizando. Muchas felicidades, muy agradecido contigo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Por aquí, nada más, nos queda por aquí, sí, ya pasamos el diploma, Ale. Creo que todavía no me lo han compartido, pero yo se lo puedo hacer llegar a la licenciada Griselda. Tenemos por aquí Priscila, creo que ya lo tiene Priscila. Sí, Si nos puedes compartir, por favor, el reconocimiento que hace la barra.
se está cargando. Nuevamente agradecemos mucho y me permito leerlo. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a Griselda Núñez por su destacada exposición en la conferencia Sistema de Justicia Penal con Perspectiva de Género, el 24 de noviembre de 2020, firmado por Juan Isidoro Luna Hernández como presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nuevamente, muchísimas gracias, Griselda, muchísimas gracias, Ale, por la organización del evento. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. De verdad muy honrada y muy contenta. Nos vemos la próxima. Bienvenida siempre. Gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego.